Buenas tardes, mi nombre es Diana Santiago del Instituto Tecnológico de Mérida y a continuación les enseñaré el tema número 5. Tema número 5. Pronósticos en la producción. El apartado que vamos a ver a continuación será la resolución de los ejercicios de... Mi matrícula es E190-80-118. Soy del grupo 4L2. El profesor a cargo es Pedro Pablo Cetina Uc. Que tomé es el número 14 del libro Introducción a la Probabilidad y Estadística. Y nos dice lo siguiente. Se muestran los siguientes datos de las inscripciones en una universidad los últimos 6 años. Comente lo que sucede en las inscripciones de esta institución. Y para este sacamos n igual a 3. Y vamos a utilizar la siguiente fórmula para calcular el el pronóstico para el séptimo año en inscripciones. Entonces tenemos de este lado año 1, inscripciones 20.500, año 2, 20.200, año 3, 19.500, 19.000, 19.100 y el último año hubo 18.800 inscripciones. Entonces, para pronosticar, lo que hice fue aplicar esta fórmula. ¿Qué significa? Prácticamente esto quiere decir que se suma en este caso, porque en estrés, los últimos 3, aquí lo pueden ver, se suman los últimos 3 y se divide entre 3 y nos da el pronóstico del siguiente año, que sería el pronóstico para el cuarto año era este. Sin embargo, vemos que hubo otra diferencia. Y para el año 5 es la suma de los siguientes 3. Entonces ya no vamos a contar este. Empieza desde acá. 1, 2, 3. Lo sumo y lo divido entre 3. Como si estuvieras haciendo un promedio. Y nos da 19.566. Y el real fue 19.100. Para el sexto año, la suma de estos 3, 19.500 más 19.000 más 19.100, entre 3, n igual a 3, nos dio 19.200. Y vemos que en realidad hubo 18.800. Entonces, para el último año, el que nos piden pronosticar, que es el séptimo año, se suman estos 3 y nos dice que aproximadamente debe haber la cantidad de inscripciones de 18.966.67 alumnos. Y aquí agregué una gráfica donde se puede ver cómo está reaccionando el pronóstico a las inscripciones reales. Aquí se puede ver, esta rayita azul es las inscripciones reales y esta la de pronóstico para n igual a 3. Ahora vamos a ver el promedio móvil doble, que es igualito, es la misma fórmula, únicamente lo que cambia es que no lo vamos a hacer con la cantidad de X o de inscripciones, sino que lo vamos a hacer con los promedios o los pronósticos que nos dio en la tabla anterior. Y como n es igual a 3, pues solamente nos da chance de hacer un pronóstico porque no tenemos más datos. Entonces se pronostica los últimos 3 promedios del pronóstico anterior, se suman y se divide entre 3 para tener una cantidad más exacta. Y nos dice que para el séptimo año en promedio móvil doble vamos a tener un pronóstico de inscripciones de 19.611.1111. Este es el método de promedio móvil simple. Ahora vamos a ver el siguiente método, que es promedio móvil ponderado. Siguiendo con el mismo ejercicio anterior, el 14,
ahora nos pide el pronóstico por el método del promedio móvil ponderado. El pronóstico del séptimo año por el método del promedio móvil ponderado considerando las ponderaciones siguientes, del más reciente al más antiguo. Y aquí las puse en porcentajes, pero es lo mismo. Y vamos a utilizar la fórmula de aquí. Y prácticamente lo que se hace es sumar y multiplicar las ponderaciones con las inscripciones. Con la fórmula, ahorita que les muestre la fórmula va a quedar más claro. Yo lo hice con una función de Excel que se llama suma producto. Así no lo hago uno por uno, sino que de una vez hace los tres. Usé tres porque tengo tres ponderaciones. Si me hubieran dado dos ponderaciones, usaría dos. Si me hubieran dado cuatro, pues usaría cuatro. En este caso fueron los tres. Entonces, con esta función de suma producto, pues automáticamente se va a multiplicar esto con las ponderaciones y se suma. Y nos va a dar el pronóstico del cuarto año. Del quinto año es lo mismo, solo que obviamente ya no tomamos en cuenta sino que a partir de acá suma producto y se hace. Con el siguiente es lo mismo, nos saltamos estos dos, los últimos tres, 1, 2, 3, suma producto y nos dio 19.135. Y para el séptimo año nos dice que tiene un pronóstico de 18.905, que en promedio móvil simple normal nos dio 18.966 y para el otro 19.611. Para el ponderado nos da un pronóstico diferente de 18.905. Va variando de acuerdo al método. Y ahorita les voy a mostrar el siguiente método, que es el de suavización exponencial. Para eso no me daba mi alfa el problema. Entonces lo que hice fue calcularlo con esta fórmula de aquí. Y nos dice la fórmula 2 entre n más 1. ¿Cuántos datos tengo? 6. Más 1, 7. Entre 2 me dio un alfa de 0.285771.429. Entonces, ya que tenía mi alfa, aplicaba la siguiente fórmula, que es la que se encuentra en la parte superior. Y para el primer pronóstico, como no tenemos datos anteriores a pues se pone el mismo dato de acá. Y para el siguiente, ahora sí aplicamos la fórmula. Nos dice el dato anterior, eso significa el dato anterior, que en este caso es este de aquí, la celda C6 o 20.500, más la multiplicación de alfa por la diferencia de el dato real de la inscripción, pero no sino uno antes, aquí dice menos uno antes, la diferencia con el dato anterior a este celda, que es 20.500 en este caso. Entonces, es la suma del dato anterior más la multiplicación de alfa por la diferencia de estos dos datos. Y nos dio 20.500. Lo que tengo acá es la diferencia nada más para saber más o menos cuánto es lo que varía de una a otra fecha. Por ejemplo, aquí el dato real fue una inscripción de 20.200 y aquí hubo una inscripción pronosticada de 20.500. O sea que falló o tuvo un error de 300 inscripciones. Esto es lo que tengo acá. Y bueno, siguiendo con la fórmula, pues pasamos al siguiente pronóstico, que es el dato anterior, que nuevamente es 20.500 porque no cambió, más la multiplicación de alfa por la diferencia de mi dato es el real menos mi dato anterior de esta misma columna. Entonces aquí lo tenemos. La diferencia se va a multiplicar por alfa y lo que nos dé se lo sumamos a mi C7 que es mi dato anterior de aquí. Y eso fui haciendo por cada uno.
Como pueden ver, el dato anterior se multiplica por la diferencia de este y nos da el pronóstico para el séptimo año por el método de suavización exponencial de 19.383.5. Tiene un promedio de error de 651 de inscripciones. ¿Esto cómo lo saqué? Pues solamente, como les mencionaba, haciendo la diferencia de estos dos con valor absoluto y luego saqué el promedio del error que tiene y nos dio de esto. Y con eso concluimos con este ejercicio. Ya calculamos el promedio del séptimo año por los 3 métodos diferentes. Ahora vamos a pasar al siguiente método que vamos a ver el día de hoy, que es método de regresión simple. Para este método tomé el ejercicio 12 del mismo libro de Introducción a la Estadística y Pronósticos, en el que nos da la siguiente tabla. Y nos dice, los datos siguientes se obtuvieron en un experimento que relaciona la variable dependiente Y, que es la textura de la fresa, con X, que es la temperatura de almacenamiento, y nos pide que encontremos la recta. Y aquí yo ya lo hice con el software de Excel, pero ahorita les voy a enseñar cómo se hace paso a paso. Entonces tenemos que... La primera fresa tiene una textura de -2 con una temperatura de 4 grados. La siguiente fresa tiene una textura de -2 con una temperatura de 3.5. La siguiente tiene 0 de textura con 2 de temperatura, 2 grados de temperatura. Y así sucesivamente se encuentran las fresas. Entonces yo lo pasé en esta tabla donde saqué el promedio de X y mi promedio de Y. Y mi promedio de X me dio 0 y en mi promedio de Y me dio 2. Eso lo hice con la función promedio, pero igual se puede sacar sumando todos y dividiéndolo entre n, que es 5 en este caso, 5 fresas. Y para sacar nuestra pendiente, necesitamos sacar la suma de XY, que es este dato, menos el promedio de X por la multiplicación de YY menos el promedio de Y. Y aquí lo fui desglosando y lo sumé porque es la sumatoria total la que nos piden en la parte superior. Entonces aquí XY, que es -2, la fórmula nos dice que se le resta el promedio de X, pero como es 0, acá se conserva. Acá se van a conservar prácticamente todos los datos porque la resta no le va a afectar, ya que es 0. Y la multiplicación de la diferencia de Y, que es 4, en este caso 4, con el promedio de Y, que es en este caso 2. Y así fui sacando todas las diferencias y lo fui multiplicando por estos datos, ya que pues es 0. Y luego los resultados acá los pueden ver. Entonces resta estos dos y se multiplican los resultados. Y así lo fui haciendo con todos. Aquí está la fórmula, como pueden observar. Y luego la suma total de esto nos dio -14. Y en la fórmula pues puse aquí -14. Ahora la parte de abajo nos dice que es XY menos promedio de X al cuadrado. Entonces aquí en esta parte lo saqué. Eso está vinculado a la tabla acá. Todos estos datos. Esos datos de aquí son los mismos que coloqué en la parte de acá. En la parte de aquí. Pero nuevamente tenemos eso de que el promedio de X es 0. Entonces no va a afectar cuando se haga la resta. Y los resultados de las restas
se elevan al cuadrado. Aquí lo dice la fórmula, al cuadrado. Entonces, aquí ya tengo mi fórmula. En dado caso de que no fuera 0, pues cambiaría el dato. Nos da 4, porque es negativo, pero menos y menos es más. Entonces, aunque estos números sean negativos, pues va a quedar positivo cuando se eleve al cuadrado. Y acá, pues obviamente 0, te queda 0. Y en 2 otra vez es 4, este otra vez es 2, son 4. Y como nos pide la sumatoria total, aquí en esta fórmula, sumatoria de estos resultados, pues todos los cuadrados que me dio, que aquí están, los sumé. Suma. Con la función suma o ya sea que uno por uno le vayan sumando. Y por esa parte, entonces, lo único que nos queda es dividir menos 14, perdón, entre 16. Se ve así porque le puse todos los decimales para que me dé exacto acá, si no se me redondea. Entonces, pendiente nos dio menos 0.875. Y para A, pues nos dice el promedio de Y. Aquí ya lo tenemos, 2. El promedio de Y, 2. Y lo tengo vinculado. Menos B, que ya lo sacamos, que es menos 0.875 por el promedio de X, que en este caso es 0. Y entonces nos da 2. Esto lo multiplicamos, pero como es un número multiplicado por 0, pues nos da 0. Y 2 menos 0, pues 2. Y para sacar nuestro coeficiente de correlación, nos dice suma de esta función y la raíz de la sumatoria de estas dos. Y eso lo saqué parte por parte en esa tablita. Esto ya lo tenemos, que es lo que ya les había explicado. Es esta parte de aquí, la sumatoria. Es la parte de acá arriba. Entonces esto es lo mismo. Ahora vamos con el 16, que también es lo que ya les había explicado, solo me va a faltar lo de Y, explicarles el apartado de Y. Aquí está. Son los cuadrados y la suma, 16 nos dio. Y eso pues obviamente va a ir con raíz, no nada más así, y en Y, que es la celda AH18. Aquí está. Que es, los datos de aquí son los datos que me daba la tabla. Pero ahora sí, como Y sí tiene una cantidad, no es 0, pues sí se ve afectada. 4 menos 2, 2. Al cuadrado, 4. 3.5 menos 2 al cuadrado y nos da 2.25. Y acá 2 menos 2, 0. Y nos da 0. 0.5 menos 2 al cuadrado me da 2.25. Y así fui haciendo todos estos de Y, que es exactamente igual al de X, pero con los datos que me da mi tabla en la columna Y. Y me da la suma de esto 12.50. Ay. Entonces, ya que tenemos todos los datos, así como lo ves, como que asusta, pero ya que lo haces parte por parte, queda bien. Entonces, acá lo que hice fue hacer la multiplicación de estos dos datos y luego le saqué la raíz con función raíz y ya luego solo hice la división y vemos que nos da menos 0.9899 y lo vamos a comprobar con el Excel. Aquí ya lo tengo listo, como pueden ver. Lo único que hice fue presionar, o sea, primero seleccioné mis datos. Selecciono mis datos, luego me voy al apartado de insertar y aquí hay unos donde dice gráficos, hay como unos puntitos, ahí le apretan y seleccionan el gráfico de dispersión, así no los va a lanzar. Y para poner
la línea recta que nos pide, encuentra la recta, luego grafica los puntos. ¿Cómo encuentro mi recta? Presiono y nos va a salir esto, agregar línea de tendencia. Lo presiono, nos va a salir inmediatamente esta ventana de acá, donde en la parte de abajo nos dice presente el valor de R cuadrado en el gráfico, que es nuestro coeficiente. Ahí está. Y presente la ecuación, que como pueden ver, corresponde con los, acá como ya lo tengo, corresponde con los datos que nos dio. Menos 0.875. B, menos 0.875. Más 2. Y la A nos dio 2. Positivo. Y nuestro coeficiente es 0.98. Y aquí nos da 0.98. Entonces, para finalizar, les voy a enseñar cómo se va a resolver el problema de regresión lineal en el software PQM. Y nos vamos a ir a donde dice Forecasting. Vamos a seleccionar Least Squares, Simple a Múltiple. Y aquí es donde vamos a poner el título. Le voy a poner fresas. Número de observaciones son 5 porque tengo 5 fresas. Y ok. Aquí vamos a poner nuestros datos de Y y X. Entonces vamos a ir al Excel. Aquí está. Entonces 4 y menos 2. 4 y menos 2. 3.5 y menos 2. El otro es 2 y 0. El otro es 0.5 y 2. Por último, 0 y 2. Una vez que llenamos nuestros datos, nos vamos a la parte superior donde dice Sol y nos dan los resultados. Que como vimos en la parte manual y en la parte del software de Excel, acá está. Ahí voy a minimizar esto. 0.98 nos dio aquí. Y en el PQM nos da 0.98 también. Acá está. Coeficiente de correlación 0.98. El pendiente menos 0.875. Y nuestra A es 2. Entonces coincide tanto en Excel de forma manual, como les enseñé acá, como en el PQM, como en lo que es la gráfica de aquí. Entonces, con eso finalizaríamos. Muchas gracias por su atención.